oración. Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. En esta noche vamos a tocar un tema que lleva por título el juicio final. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el juicio final. Parece un tema del cual se ha hablado mucho, pero todavía hay muchas cosas que aprender sobre él. Vuelvo a repetir, el título es el juicio final. ¿Por qué, por qué se le llama juicio final a algo que está en la escritura y que en la escritura no dice juicio final? ¿Hay algún pasaje que hable y que diga juicio final? No hay. Entonces, ¿por qué, si no está en la escritura, por qué utilizamos pues este término? Y aparte, ahorita estamos meditando en algo que, que la frase, así como la estamos mencionando, juicio final, no está en la escritura. Bueno, el título es porque realmente este término ha sido mencionado en muchas religiones, en, en muchos pensamientos de hombre, pero en la Biblia no se encuentra esta palabra de esta manera. Pero ¿a qué se refiere el hombre al mencionar juicio final? ¿Sería correcto decirlo? ¿Es incorrecto? Porque hay cosas que en la Biblia no están, pero hay ocasiones que utilizamos un término para referirnos a alguna parte de ella. Lo que vamos a ver el día de hoy nos va a hacer conciencia sobre cuándo y cómo el hombre es juzgado delante de Dios. Alrededor de este concepto de juicio final, pues hay muchas creencias y muchas son mentiras. Y tenemos que saber lo que dice la Escritura y estar conscientes de los juicios de Dios. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17. Y muchos expositores, pues, hablan de esto, ¿verdad? Del juicio final. Dice Eclesiastés 3, versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Este pasaje nos hace ver de que existe un juicio de parte de Dios sobre los hombres que son justos y los hombres que son impíos. De tal manera que este juicio al que se refiere en este pasaje es algo que se dice hacia futuro. Vean que no se habla en el presente ni en el pasado, sino es algo que se habla a futuro. Se habla de un juicio en el cual se ha de juzgar al justo y al impío. De tal manera que ese juicio futuro es tanto para el que es justo como para el que es impío. En el libro de Hechos capítulo 24, ese tema sí tiene algunos conceptos difíciles, así es que no menospreciemos el tema. Es un tema muy bonito, pero también tiene algunos conceptos eh, que son difíciles de entender cuando se lee por primera vez algún pasaje. Dice Hechos capítulo 24, versículo 25.
Voy a leer desde el 24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Acordémonos que Pablo estaba encarcelado y los procuradores, en este caso el procurador Félix, que fue el que estaba cuando primeramente fue preso este Pablo, pues lo escuchó, quiso escuchar acerca de su creencia. Y dice el versículo 25, y disertando él, Pablo, de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. ¿Qué escuchó Félix? Dice que del juicio venidero. Y eso lo espantó. ¿Por qué espanta conocer acerca del juicio venidero? Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados. O sea, hay un juicio. Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces hay un juicio que se está hablando aquí, ahorita vamos a ver sobre quién, en donde se dice que los muertos son juzgados por las obras que están escritas en los libros. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo en el libro de Corintios, los pasajes los vamos a retomar, ¿sí? Así es que vamos a volver a leer algunos y aclararlos. Dice 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Entonces, el tribunal es donde se lleva a cabo un juicio. Entonces, estos pasajes nos están diciendo de que a futuro va a haber un juicio en el cual se van a tomar en cuenta las obras de cada persona. Y esas obras, sean buenas o sean malas, en ese juicio se tomarán en cuenta. Por lo tanto, una persona justa, pues si sus obras son justas, serán tomadas en cuenta en ese juicio. Y si hay alguien cuyas obras son malas, también en ese juicio serán tomadas en cuenta. ¿Y cuál es el resultado de un juicio de alguien que hace obras buenas? ¿Y cuál es el resultado de un juicio de alguien que hace obras malas? Dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, dice el versículo 12. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, cuando Cristo Jesús venga, va a dar una recompensa a cada uno de acuerdo a su obra. Y alguien pensará, entonces, cuando habla Pablo de que se hace un juicio de acuerdo a lo que se hace bueno o malo, ¿es cuando viene Cristo? ¿Ese es a lo que el hombre le llama el juicio final? Debemos de entender
de que en las Sagradas Escrituras dice el libro de Santiago, Hebreos primeramente. Hebreos capítulo 12 dice el versículo 23. Este tema es un tema que es como cuando tenemos enfrente de nosotros un pastel, no hay que devorarlo, porque se tiene que ir tocando poco a poquito, para disfrutarlo. Dice Hebreos 12, versículo 23. Voy a leer desde el 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, el que puede realizar un juicio es Dios, el que juzga es Dios. Y es un juez que conoce todo, que está en todos lados, que ve todas las cosas y que por lo tanto su juicio es justo. ¿Cuándo es cuando alguien juzga eh, injustamente? Pues cuando carece de información, ¿verdad? Cuando hay información que no tiene y juzga con la información que tiene, pero al ser esa información parcial, pues hay cosas que no está tomando en cuenta, entonces su juicio no sería correcto. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabemos que delante de Dios, dice el libro de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces las cuentas se dan delante de alguien que está viendo todo. En este caso es nuestro Dios. Y dice en el libro de Génesis, capítulo, capítulo 18, dice el versículo 25. Le está diciendo Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Si Dios es un Dios justo, no va a tratar igual al impío que que al justo. Si se hace justicia, pues a cada uno se le dará un trato de acuerdo a su comportamiento. Eso es lo que hace un juez justo. No se puede tratar igual si las personas tienen un comportamiento pues diferente delante de Dios. El justo obedeciendo la ley de Dios y el injusto traspasándola. No pueden tener un trato igual. Y Abraham se lo dice a Dios y dice el versículo 25, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, Dios es el que juzga todas las cosas, conoce todo y Él es el que tiene esa autoridad, esa facultad. Dios es alguien que conoce la ley porque la ley es parte de su conocimiento y ese conocimiento se lo ha expresado al hombre. Muy bien. Fíjense cómo hasta este momento estamos viendo que el hombre tiene que rendir cuentas delante de Dios de acuerdo a lo que haga. ¿Y cuál va a ser el parámetro que se va a tomar para realizar un juicio? Pues la ley.
la ley. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de libertad. Entonces, en el juicio en el que el hombre va a ser sometido, se va a tomar en cuenta la ley. El juez va a juzgar de acuerdo a esa ley, que como hemos visto en otros temas, esa ley es perfecta, esa ley es eterna. Pero, ¿cuándo es el juicio del hombre? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y este pasaje es el que empieza a crear una confusión en muchos. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Este pasaje da un orden, pero no debemos de confundir el orden con el momento en que se da el evento. Voy a poner un ejemplo. Muchas religiones piensan que este juicio que sigue a la muerte es inmediato. Eso no dice el pasaje. El pasaje no dice inmediatamente de que mueras, te vas a juicio. No, el pasaje dice que después de que mueras, lo que sigue es un juicio, pero no te está diciendo cuánto tiempo hay de tu muerte a ese juicio. Eso es lo que muchos confunden, porque en muchas religiones se piensa que el juicio es inmediatamente al morir. Hay religiones que piensan que en cuanto la persona fallece, inmediatamente su espíritu o su alma salen de ese cuerpo y se van delante de la presencia de Dios a estar sometidos a este juicio. No solamente lo piensan las religiones actuales. En, en la mitología egipcia, bueno, en la religión egipcia, en las creencias egipcias, ellos pensaban que inmediatamente de que alguien fallecía, pues era sometido a un juicio por parte de sus dioses. Esto no dice este pasaje en la escritura. Es decir, que si alguien murió en el pasado, todavía este pasaje no se ha cumplido en él. Dice el libro de Daniel, fíjense cómo ya estamos empezando a ver algunas cosas pues muy interesantes de ese juicio venidero. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya dijimos que hay dos resultados del juicio. Alguien que obró justamente de acuerdo a la ley tiene una recompensa y alguien que obró de otra manera tiene pues también un resultado. En este caso, dice aquí que resucitará para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 4. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y dice el versículo 13, y tú, le dice Dios a Daniel, irás al fin, es decir, al fin de sus días, morirá, y reposarás, porque cada quien cuando fallece, dice la Biblia que duerme en el polvo de la tierra, y te levantarás, no dice inmediatamente, dice en tu suerte, al fin de los días. Entonces, se está hablando aquí de que hay una suerte, la suerte de los justos. Es decir, hay un tiempo en el que los justos serán juzgados. Entonces, ese juicio que se habla futuro, ni es un juicio inmediato al fallecimiento de alguien, ni tampoco podemos decir es al año, es a los 2 años, es a los 3 años. No, aquí se menciona claramente en la suerte, al fin de los días. ¿Cuándo es esto? Bueno, esto primeramente nos está diciendo que no todas las suertes son en el mismo momento. Y ya nos está aclarando de que el juicio que se hace sobre alguien no es inmediatamente cuando fallece. Si fuera así, habría muchos que ya hubieran sido juzgados y el resultado es que ya tienen la vida eterna. Y hasta ahorita, esa vida eterna no la tiene ningún ser humano. ¿Sí se dan cuenta? El resultado que tendría el pensar que el juicio es inmediatamente al morir. Si muriera algún justo, pues inmediatamente al morir se le juzga, se le tendría que dar su recompensa, que es la vida eterna. Y eso, pues nos llevaría a pensar que ahorita ya hay algunos que están disfrutando de esa vida eterna. Y vamos a ver que eso no es posible, porque la vida eterna, quien la va a dar y la va a traer, es Cristo Jesús, y Él no ha venido. Todo esto nos hace ver que el juicio, al que muchos le llaman juicio final, después de la muerte, no es inmediatamente que alguien fallece. El libro de Hebreos da un orden, pero no dice que sea inmediato. ¿Sí? Esto es muy importante que lo veamos. Entonces hay una suerte en la cual participa Daniel. Dice el libro de Salmos, capítulo 1. Dice así en el versículo 4. Voy a leer desde el 2 para dar un poquito de contexto. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de alguien que le gusta meditar en la ley de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Y será, versículo 3, como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿En cuál juicio? Si todos se tienen que levantar un juicio, sí, pero hay suertes, es decir, los juicios no se llevan a la hora que tú crees. Ya está establecido un momento para ese juicio. Y ahorita vamos a ver a qué se le llama ese juicio o por qué. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, y aquí aclara, en la congregación de los justos. Entonces, hay un turno para que los justos sean juzgados. Y en ese turno, cuando los justos sean juzgados y se les dé su recompensa, los malos no son juzgados aún. Pero bueno, alguien dirá, entonces,
pues no me tengo que preocupar de nada, pues ahorita no hay ningún juicio, no se hace ningún juicio sobre mi vida, todo es en un juicio futuro. Y en la Biblia sí habla de un juicio, de un juicio venidero. Sí, en la Biblia sí habla de un juicio venidero. Ya dijimos que la palabra así como tal, juicio final, no existe. Sí, es un juicio venidero. Pero este ejemplo que les voy a dar nos va a abrir los ojos para entender un poquito más acerca de la vida del hombre y los juicios que hace Dios en él. Dice el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Este pasaje nos ayuda mucho. Libro de Hebreos, capítulo, eh, capítulo 12, versículo 5. Dice así. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos, que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿por qué dice aquí que Dios castiga? Cualquiera pudiera decir, pues ahí dice claramente que porque Dios ama a aquel que castiga. Sí, pero la pregunta va un poquito más allá. Si Dios te castiga, es porque Él observó tu conducta y no la vio correcta. ¿Hizo Dios un juicio de tu obra? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces Dios, en nuestra vida, ¿verdad? Estamos siendo juzgados por Dios. Diariamente Dios está viendo nuestras obras con respecto a la ley. Diario. Hay ocasiones que ese obrar es necesario reprenderlo y Dios, haciendo juicio de nuestro obrar, castiga. Ah, caray. Entonces, el juicio por Dios hacia mí no es nada más el del futuro, no, también en el presente. Y Dios juzga tu obra y te castiga si es necesario, porque al que ama, castiga, ¿sí? Él está viendo todas las cosas y desde el momento en que las ve, hermanos, si la ley está en el mismo Dios, al observar algo, Él está viendo si eso que se hace es correcto o es incorrecto. Desde el momento en que nuestras obras son colocadas en un libro, ¿verdad? Ya sean buenas o malas, pues es porque alguien ya las está catalogando como buenas o malas. Entonces, realmente nuestro obrar diario está siendo juzgado. Lo que conocemos como juicio venidero no es más que el resultado de nuestro obrar, donde se va a dar la recompensa o el castigo. Dice en el libro de Éxodo, y estos conceptos, hermanos, a lo mejor pueden ser eh, difíciles de entender, pero conforme se van viendo más pasajes, se van aclarando. Dice el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 7. Moisés está en el monte Sinaí y está por cumplirse, bueno, se cumplen los 40 días, Dios le da las tablas de la ley que ya había Dios escrito, no las escribe en ese momento, ya hemos dicho que Dios le dice, sube al monte y te voy a dar leyes que ya he escrito, ¿sí? No dice que voy a escribir. Entonces, le da esas tablas y le dice en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. ¿Estaba haciendo Dios un juicio aquí de las obras del pueblo? Sí, estaba haciendo un juicio. Y estaba diciendo Dios, por su obrar lo que merece es morir. Quiere decir que constantemente Dios está haciendo juicio sobre nuestro obrar. Y hay resultados que al hombre pues no le convendrían. Pero ¿por qué Dios no le dio la sentencia en ese momento al pueblo de Israel y lo destruyó? Dice el versículo 10, versículo 11. Entonces Moisés, que es una figura de Cristo, oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué has de hablar? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomaré, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, aunque hizo un juicio, hubo alguien que intercedió. Hubo alguien que estuvo diciendo algo bueno, algo a favor de ese pueblo. ¿Sí? No porque ese pueblo mereciera, sino porque hay amor de parte, aquí se demuestra un amor de parte de Moisés hacia ese pueblo. Si el pueblo no le hubiera interesado a Moisés, pues Moisés hubiera dicho, sí, pues destruyelos, pero no. Cuando nosotros faltamos delante de Dios, pues dice el libro de, el libro de Juan, capítulo 2 versículo 1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas ocasiones nuestros actos, nuestras obras, que son juzgadas por Dios, eh, no, Dios no ejecuta una sentencia en forma inmediata, ¿sí? Porque hay alguien que está rogando por nosotros, así como rogaba Moisés por el pueblo, también rogó, está rogando Cristo Jesús por nosotros, ¿sí? Está pidiendo constantemente, porque constantemente el hombre está faltando delante de Dios. Y eso hace que los juicios de Dios no sean para destrucción, sino sean para corrección. Dice así, este pasaje es muy bonito, libro de Ezequiel, capítulo, no, ahorita les doy el pasaje,
este pasaje habla de que Dios puede reprenderte, pero, pero eh, puede hacerlo para aniquilarte, ¿sí? O puede hacerlo con misericordia. Quizá estoy confundiendo el profeta. Sí, no lo dejo pendiente y ahorita veo si en los apuntes lo puedo localizar. Dice, repréndeme, pero con misericordia. No me reprendas para aniquilarme, ¿sí? Bueno, no lo localizo. Eh, Como no tengo ahorita un medio para apoyarme con alguno de mis hermanos porque no los estoy escuchando yo a ustedes, pero vamos a ¿No es continuar Jeremías y en un 10:24? momento veo si, aquí está, Jeremías 10, discúlpenme, es que hay veces que los apunto en el tema, pero no los encuentro de momento. Dice Jeremías 10, versículo 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Entonces hay ocasiones que nosotros, cuando somos juzgados delante de Dios, porque estamos delante de Dios todo el tiempo, Dios nos castiga y es porque quiere que nosotros nos corrijamos. No es para aniquilarnos. Los juicios que hace Dios en nuestra vida son para que nosotros nos corrijamos. Y dice el Primera de Corintios 11, este pasaje es muy importante en lo que estamos viendo. Primera de Corintios 11 dice el versículo 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, aquí dice, está claro que somos juzgados en esta vida, dice, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, sí es cierto, hay un juicio, el cual ya no va a existir esa paciencia de Dios y ese amor, y te va a castigar para que te arrepientas. Hay un juicio en el que ya no hay oportunidad. Cuando alguien es castigado, se le está dando una oportunidad de cambio. Sí es cierto, es el resultado de un juicio, pero se le está dando una oportunidad para cambiar. Pero el juicio venidero, el que se habla a futuro, el que tiene turnos o suertes, ese es un juicio que ya no va a existir ese amor, sino el juez justo le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora, cuando nosotros en esta vida hacemos algo que está mal, así como hay alguien que nos está defendiendo delante de Dios, que es Cristo, también hay alguien que nos está acusando, ¿sí? Hay alguien que está, eh, pues, haciendo notar esa falta. ¿Quién es ese el acusador? Satanás. Hay varios pasajes que así lo hacen ver. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice el versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí dice que Satanás tiene guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, pero en cuanto alguien falta delante de Dios, hay alguien que nos está acusando y ese es Satanás. Pero también hay alguien que nos está defendiendo, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando Cristo Jesús venga, dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 9, dice así: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, ¿sí? O sea, que ya está por venir ese juez. ¿Quién es ese juez que va a venir? Bueno, nuestro Dios, ya dijimos que es el juez de toda la tierra, pero a Cristo Jesús le ha encargado a llevar a cabo ese juicio. Pero antes de citar el pasaje en donde Cristo Jesús es el que el Padre designó como juez para llevar a cabo esas sentencias o darle a cada uno su recompensa, vamos a ver Apocalipsis 12 en el versículo 10, unos pasajes anteriores, para ver al acusador, nuevamente mencionar al acusador que está muy al pendiente de las faltas que hacemos. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de vuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ya sabemos quién fue arrojado en tierra, Satanás. Y él es el que eh, está acusándonos constantemente. Dice el libro de Juan capítulo 5 versículo 22. A lo que nosotros oímos que la gente le llama juicio final, es a ese juicio venidero que ya no tiene otra oportunidad. Pero debemos de ver que hay ese juicio para el justo le llegue en un momento. Dice Juan 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces el Hijo es el que se va a encargar de ejecutar tanto el castigo como la recompensa. Es decir, ya ahorita nosotros ya están escritas las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal. Cuando morimos, realmente, hermanos, pues ya está dicho, ya se tiene cuál es nuestro turno. Es decir, para que se sepa cuál es el turno de cada uno, es porque ya se hizo juicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que nosotros conocemos como juicio venidero es solamente en el momento en que se le va a dar a alguien la recompensa por sus obras malas o buenas. No esperemos que, como muchas religiones piensan, que la persona se levanta, hay muchos que piensan que hasta se levanta en carne, y que delante de Dios, así, con ángeles alrededor, con todas las huestes celestiales, se pone alguien enfrente de Dios y enfrente de Dios unos libros físicos son abiertos, ¿no? En el libro de Malaquías nos hace ver que los libros están hablando de una memoria de Dios. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 15. Decimos pues ahora
que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No es que en el cielo, donde está Dios, haya papel físico, un papel físico, y ahí se escriba y alguien esté ahí escribiendo. No, se está refiriendo a que nuestras obras, nuestro actuar está delante de Dios. Y Él se acuerda de todo lo que nosotros hemos hecho. Cualquiera diría, es mucha información. ¿Cuántos seres humanos no habrán pasado ya en el mundo? Y de todos ellos, Dios tiene en su memoria sus obras. Y Él no va a olvidar. Les doy este pasaje que habla de que Dios es un ser, dice que no va a olvidar. Voy a darles este primero. Dice, aquí está, voy a darles Nehemías capítulo 13, versículo 14. Este pasaje está muy bonito. Dice Nehemías, casi no leemos este pasaje, pero es muy importante. Dice Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice, es decir, no olvides mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. Entonces, pues aquí se hace ver que Dios, pues no olvida, ¿verdad? ¿Sí? Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 3. Filipenses 4 versículo 3. Aquellos que hayan obrado correctamente, dice este pasaje, asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces ya hay nombres que están ya escritos en el libro de la vida y que cuando alguien fallece, si su nombre está escrito ahí, en realidad es porque ya sus obras han sido juzgadas. Pero ¿a qué le llamamos? Que vamos a compadecer y van a ser, dice, no se levantarán los malos en el juicio de los justos. Bueno, es que va a llegar un momento en el que se va a dar la recompensa por las obras que tú hiciste. Y esa recompensa, quien la da es Cristo. Entonces, cuando venga Cristo, a los que lo aceptaron, a los que obedecieron, a los que cambiaron su vida, dice el libro de Tesalonicenses, ya voy a ir concluyendo, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces esto es a futuro, no ha pasado. Y los muertos en Cristo, los justos, dice, resucitarán primero. Ahí está el orden de Daniel. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Quiere decir que el juicio de los que no hicieron cosas justas y están durmiendo aún no se va a llevar a cabo. Pero cuando Cristo Jesús venga, también es muy importante darnos cuenta que Él va a juzgar
la tierra. Dice Isaías capítulo 2, versículo 11. Así como viene Cristo Jesús a dar un pago a los que están durmiendo y fueron justos, pues también a los que estén en vida y sean injustos, dice Isaías capítulo 2, versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será solo ensalzado en aquel día. ¿Qué día? Dice el versículo 4. Y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Es porque hay alguien que está juzgando. Y dice el versículo 19, cuando Cristo Jesús venga y esa altivez del hombre, Cristo Jesús la abata, dice el versículo 17, y la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Versículo 19. Y meteránse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata, sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, se va a hacer un juicio a los que durmieron en justicia, se van a levantar. Los que hicieron mal, que están durmiendo, no se levantan. Pero los vivos que estén haciendo cosas injustas, dice que va a venir una ira sobre ellos. En la Biblia habla de que van a ser quemados, van a ser consumidos por fuego. Bueno, ¿y ahí se termina todo? No. Al final del reinado de Cristo Jesús aquí en la tierra, también va a haber un juicio para todos aquellos que están ahorita durmiendo y que durmieron en injusticia con obras malas, y esos serán lanzados en el lago de fuego. Aunque ahorita no es el tema, el lago de fuego es una forma en la que Dios se expresa cuando Él destruye las almas de un ser o destruye a un ser espiritual. Y a eso se le llama lago de fuego. Es la aniquilación. Cuando nosotros morimos, esta carne se, se deshace. Pero ¿y el alma y el espíritu? Dice la Biblia que esa, el que la destruye es Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Es decir, que lleve terminando. Y dice el versículo, versículo 22, les dije, perdón, es versículo 20, versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Hay que aclarar que cuando dice los muertos delante de Dios, no quiere decir que se levantan y se van al cielo para estar enfrente de Dios. No, delante de Dios es una expresión de que en ese momento Él va a hacer memoria de estos seres. Y dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es la aniquilación total de aquellas almas. Eso es
lo que en muchas religiones y en muchas creencias se le llama como juicio final. Un juicio con el cual termina la existencia de alguna persona. Pero para nosotros, el juicio en el que se nos da la recompensa, ¿verdad? Sí, pues no es para ninguna destrucción. Hablar del juicio final para alguien que se mantiene en justicia, pues no debería de ser una preocupación. Nos tenemos que preocupar si no andamos bien delante de Dios y entonces sí vamos a participar de este juicio en el tiempo en el que se juzguen a los impíos. Entonces los juicios tienen tiempos. No todos son al mismo tiempo, ni todos son para lo mismo, ¿sí? Y se llama juicio cuando se da ya la recompensa o la sentencia, pero nosotros, si somos merecedores de la vida eterna y estamos apuntados en el libro de la vida al morir, pues hermanos, ya lo único que estamos esperando, pues será la recompensa. Nuestras obras están siendo diariamente juzgadas por Dios, ¿sí? Pero tenemos oportunidad de hacer obras buenas hasta pues el último día de nuestra vida. Vamos a dejar hasta aquí. Espero que lo poquito que hayamos visto, ¿sí? No, no confunda a nadie. Vamos a seguir tratando algunas cosas que tienen que ver con esto, el lago de fuego, etcétera, pero no nos desanimemos si algún texto fue un poquito difícil de comprender, poco a poquito. Entonces, vamos a quitar los textos y vamos a, pues, bueno, pues yo espero que este tema sea de provecho para todos los que lo escuchen y que nos interesemos más por conocer cuál es el futuro y cómo es que Dios realiza los juicios. Pues sería todo por mi parte. Que Dios les bendiga en esta semana. Paz a vosotros. A vos paz, hermano, que Vamos a descanses.